Exactamente, este es el testimonio de Alfonso Aguilar, que es un claro ejemplo de lo que muchas veces enfrentan nuestros adultos mayores. Se dice que la familia siempre estará presente apoyando en las buenas y en las malas, la que no nos dará la espalda. Pero en algunos casos se puede llegar a convertir en el peor enemigo, como la familia de Alfonso, quien le ha hecho la vida difícil desde que su esposa murió y regresó de Oaxaca. Cuando llegué fue cuando ellos me dijeron que yo a qué venía a la casa, que ya mi casa, yo ya no tenía casa. Ellos eran los de ella, ya se murió la que tenía, dijo, así me dijeron. Le digo, no, pero aquí es mi casa. ¿Sí? Y de allí empezó todo este desastre que me ofendieron a duro, me echaron el carro encima, me aventaron el carro, juntó a todos los hermanos y me dijo que dice, no hay que darle nada, dice, se va a morir y nos tiene que dejar la casa. Los 5 hijos de Alfonso han hecho de todo para sacarlo de su casa. Lo insultan a él y a su nueva pareja, le escupen y hasta lo han golpeado. El amor del padre hacia el hijo es muy grande también. No podemos, pero también sí deben de tener cuidado con ellos, ¿sí? Porque ahora últimamente lo ven a uno, pues que ya no vale uno nada, yo creo, y lo ven a uno pues, imposibilitado de poder ir con la justicia, con la policía y decir me están agrediendo. Alfonso lo único que quiere es estar tranquilo, no dejar problemas y sobre todo vivir feliz con su esposa. Sin embargo, esta situación lo tiene triste. Él nunca se imaginó que sus propios hijos lo trataran así. Yo les recomiendo que tengan cuidado porque yo estoy viviendo una situación muy difícil, muy fea. Yo siento una pesadez en mi espalda, así que hasta lloro de lo que me han hecho, porque sí me han hecho como un querido. Me han escupido, ellos escupen y avientan y con el pie la saliva la baten, ¿no? Me duele mucho lo que me han hecho. Ahora comparte su experiencia para que otras personas no sufran lo que él y sobre todo que denuncien. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.